Te damos la bienvenida a nuestro servicio. Muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy ha hecho frío, ¿cierto? Un poco. O mucho, bueno, según si usted es muy friolento, entonces ha hecho muchísimo frío. Si no es tan friolento, entonces normal. Bueno, pero yo sí he sentido frío, hoy ha hecho un poco de frío. Me alegra verle esta tarde. Quiero que por favor busque en su Biblia Proverbios capítulo 5. Ubíquese por favor en el libro de Proverbios en el capítulo 5. Hace algunos años, muchos años, bueno, no tantos, las personas traían sus Biblias físicas a la iglesia. Con el desarrollo de la tecnología ahora tienen el celular y ahí está la aplicación de la Biblia. Pero más recientemente en las iglesias hemos tenido algunas cosas tecnológicas en donde les colocamos la Biblia, pero hoy no. Así que por un lado es bueno porque usted va a tener que buscar ahí, así sea en su celular, va a tener que buscar en la Biblia y va a tener que verlo. Va a tener que memorizar las canciones porque los veía algunos cantando unas canciones y como, y esa no me la sé. Bueno, hay que memorizar, hay que escuchar. Eso es bueno, es un buen ejercicio. ¿Sabía que entre más usted use la mente, el cerebro para memorizar, va a evitar más el asunto del Alzheimer? Eso, o sea, poner en ejercicio el cerebro para memorizar es útil y necesario. Antaño, ¿dónde estaba el directorio? Aquí. El directorio de los teléfonos estaba aquí, usted sabía la dirección de su casa, todo. Ahora todo está ahí. Bueno, dice por ahí un dicho: no hay mal que por bien no venga. Así que mientras estamos arreglando aquí un asunto tecnológico, usted va a aprovechar y va a mirar ahí en su Biblia, en su celular, y vamos a leer entonces Proverbios capítulo 5. Pero antes, déjenme hacer como unas reflexiones pequeñas como para que entendamos un poco. El día domingo nosotros hablamos del séptimo mandamiento, y el séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Y hablamos precisamente del adulterio como ese romper un pacto. Y precisamente romper un pacto, adulterar es la palabra que se utiliza porque el matrimonio es visto no como un compromiso o un contrato entre dos partes iguales, sino como un pacto. No es algo que se pueda romper así fácilmente, sino que es un pacto. La pregunta que yo quisiera hoy que respondiéramos y que tratáramos es: ¿y cómo podemos luchar en contra del adulterio? Está la prohibición de no cometerás adulterio. ¿Y cómo podemos nosotros cuidarnos de eso? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué pasos tendríamos que dar? ¿Qué medidas tendríamos que adoptar y poner en práctica para no cometer adulterio? Bueno, el título de la enseñanza hoy es: huye de la seducción. Vamos a hablar precisamente de algo que es la seducción y vamos a verlo en dos sentidos. En primer lugar, quiero que usted piense en la parte más fácil de entender de esto, que es la relación matrimonial, pero luego vamos a enfocarnos a la vida del creyente, ¿ok? Pero antes, déjeme decirle una cosa más. Intente imaginarse usted un rompecabezas de 1500 piezas. ¿Se ha visto esos rompecabezas de 1500 piezas? Esas son cosas grandes y realmente difíciles de armar, ¿cierto? Aunque usted tenga la imagen, es difícil. Más difícil es si no tiene usted la imagen. Imagínese que le pongan a usted el rompecabezas, pero no le den ninguna imagen de referencia. Usted le da las vueltas a las piezas y ¿esto qué? Usted no sabe ni por dónde empezar, ni a qué punto apuntar, ni a qué lugar usted debe dirigirse, ni qué meta usted debe alcanzar. No, usted no sabe. Diferente es si le colocan a usted la imagen, le dice: arme esto, aunque sea muy difícil y tome mucho tiempo, usted por lo menos empieza a desarrollar un método para lograrlo, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a ver hoy va en ese mismo sentido. Si nosotros hablamos de una prohibición que es no cometer adulterio, nosotros tenemos que saber, entender cómo es que funciona esto, cómo es que la Biblia nos habla para evitar esas situaciones, precisamente para que no fracases. Mucha gente fracasa en estos temas porque no entiende cómo se da la dinámica para protegerse. Bueno, quiero que hablemos entonces de eso esta tarde, esta noche.
Pero antes oremos como siempre lo hacemos para que este tiempo sea usado por Dios para hablar a nuestros corazones. Amén. Señor, aquí estamos en esta tu casa, en este lugar, en este tiempo destinado para honrarte a ti, pero también para que tú nos hables. Señor, que podamos entender hoy a la luz de tu palabra cómo podemos nosotros cuidarnos y evitar la seducción. Por favor, Señor, háblanos en este momento. Úsame, te lo suplico. Que no sean mis palabras, sino seas tú hablando a través de la Escritura, Señor. Amén y amén. Proverbios capítulo 5, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 6. Y préstele mucha atención usted a las palabras de Salomón. Dice así: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. El libro de Proverbios en el capítulo 5 específicamente habla acerca de las advertencias en contra del adulterio. Y fíjese cómo comienza Salomón: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guarde la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Lo que va a enseñarle Salomón a su hijo y lo que tú y yo hoy vamos a tratar de entender es precisamente sabiduría, conocimiento, la verdad de las cosas que nos van a ayudar para evitar romper el séptimo mandamiento. ¿Y qué es lo que le está diciendo Salomón a su hijo? En primera instancia le está explicando algo que es la seducción. Mire el versículo 3, dice: porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Seducción. Si usted busca en el diccionario qué significa ese término seducción, básicamente está diciendo algo como que es persuadir a alguien a que cambie de opinión o que haga una acción usando las estrategias o métodos para lograrlo. Básicamente eso es la seducción. Ahora, nosotros entendemos que la seducción precisamente es buscar el deseo de una persona, incitarlo y motivarlo para que haga algo. Eso es seducir. Por lo tanto, la seducción, digamos que es cuando usted convence a alguien para que haga algo. No solamente está vinculado a lo sexual, a la relación íntima entre un hombre y una mujer. Pero en el libro de Proverbios, en el versículo 3, el capítulo 5, el versículo 3, nosotros encontramos una realidad de lo que es la seducción. Dice así, otra vez vuelvo a leer ese versículo porque quiero que le preste mucha atención. Dice: porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Las imágenes que está colocando Salomón cuando habla de la mujer extraña, no habla de, ojo que ella habla horrible, ojo que ella habla terrible, ojo que ahí no hay nada agradable. No, él está colocando como imagen algo que es la miel, dulce como la miel. Mire, extrañamente a mi esposa no le gusta la miel, no sé por qué, pero la mayoría de personas solo con el hecho de saber que es dulce ya quieren miel. Hasta los osos les encanta la miel. Yo no sé por qué a mi esposa no, pero la miel es deliciosa, aparte que también dicen que tiene unas propiedades de no sé qué, sé cuánto. Pero cuando Salomón está diciendo que la lengua de la extraña es suave o dulce como la miel, está implicando algo. Luego dice: es suave como el aceite. Él está describiendo la realidad de la seducción. Y es que quisiéramos todos nosotros que todo este asunto del adulterio o todo este asunto de la lealtad o de la fidelidad no tuviera nada de difícil, sino que fuera muy fácil. Pero precisamente por lo que es tan atractivo, por lo que a la simple vista, al simple deseo parece tan deseable, tan agradable, es que hay las advertencias y la Biblia lo reconoce. Por eso ese versículo 3 comienza diciendo y reconociendo algo que tú tienes que entender. En el asunto de la fidelidad y de la lealtad vas a tener que luchar con algo que te va a atraer.
con algo que va a tener la tendencia a seducirte, porque parece igual de dulce a la miel y es muy suave como el aceite. Eso es lo que está diciendo Salomón. Ahora, fíjese que precisamente en esto de la seducción y en esto de la infidelidad parece, muchos que han cometido esto y personas que uno ha aconsejado en este tema dicen cosas como, por ejemplo, o las esposas o hombres que han sufrido esas infidelidades dicen cosas como así: es que de repente empezó a verme fea y él empezó a ver más bonita a la otra. De repente lo que la otra le decía nunca era, como pasa en la casa, que usted porque llega tarde, es que usted no ayuda con el oficio, mire que ahí está la loza, mire que los niños que no sé qué, ay, que usted dice cuánto. En cambio la otra nunca dice eso, nunca pelea. Todo es: hola mi amor, ¿cómo estás? ¿O qué quieres, papi? Y se ve tan agradable y tan deseable que precisamente por eso es que hay advertencias tan radicales en la Biblia frente a eso. Ten cuidado. Y la Biblia está diciendo que la seducción tiene eso, precisamente, que la infidelidad precisamente es tan seductora que tienes que cuidarte, porque te va a parecer tan dulce como la miel, te va a parecer tan suave como el aceite. Esa es la cruda realidad de la seducción, y eso es lo que hace precisamente difícil cumplir el mandamiento del séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio, o el tener una aventura, el tener un amante, parece que es mucho más agradable que lo que se tiene. Parece que es mucho mejor. Ahora, digo parece, porque simplemente usted puede disfrutar, anhelar, desear, pero al final, como dice el proverbio, es amargo. Dice ahí, continúa diciendo el proverbio, el versículo 4: pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos solo logran el Seol. Lo que parece miel al comienzo, lo que parece suave como aceite, lo que parece agradable, lo que parece mejor que lo que se tiene, al final es muerte, al final es amargo, al final solo trae tragedia, dolor, destrucción. Así como la Biblia presenta en primera instancia la cruda realidad de la seducción o de la infidelidad, que es algo que es deseable, que parece muy dulce como la miel, muy suave como el aceite, también muestra la cruda realidad de lo que al final va a pasar. Entonces tú necesitas entender cómo es que precisamente es la seducción, esta clase de atracción que produce la infidelidad, que produce ver lo que no es tuyo. Tienes que cuidarte porque pareciera que es mejor, porque pareciera que lo que se tiene es terrible, pero lo que está al otro lado es mejor. Pareciera que siempre lo otro es más agradable, siempre lo otro es mejor. Yo lo que tengo no es lo más chévere, parece que lo otro es mejor. Entonces tienes que cuidarte de eso, porque siempre va a parecer eso mejor. Ahora, la manera entonces en que nosotros debemos cuidarnos de no cometer adulterio, sabiendo que la seducción es tan atractiva y que parece tan deseable, es huir de la seducción. No es transigir. Mire lo que dice por ejemplo Proverbios capítulo 6, el siguiente capítulo ahí. Voy a leer el versículo 27 y 28. También, y quiero que en casa usted lea todo el capítulo 5 de Proverbios y lea el capítulo 6, pero desde la mitad más o menos, como el versículo 22 en adelante. Va a leer esos versículos y se va a dar cuenta de las advertencias que Salomón hace con respecto al adulterio. Pero mire lo que dice el versículo 27 y 28 del capítulo 6 de Proverbios. Dice: ¿puede un hombre poner en fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Y son preguntas retóricas, porque usted y yo entendemos esas preguntas y ya sabemos la respuesta. Imagínese, pero hagamos aquí el ejercicio. Usted, si se coloca un carbón encendido en una llama aquí en el bolsillo, ¿se quema o no se quema? ¿Qué cree que le pasa? Pues se quema, ¿cierto? O imagínese usted, voy a andar por un brasero
A ver, ¿será que me quemo si me paro ahí encima? ¿Sí o no? Pues obvio, igual pasa con la seducción. Y eso es lo que está diciendo Salomón. Igual pasa con el adulterio. Si tú pretendes jugar con las cosas del adulterio, si tú pretendes jugar con la infidelidad, si tú crees que puedes lidiar con la seducción, con algo que es tan que parece tan dulce, con algo que es tan atractivo, con algo que incluso te incita y te motiva si tú crees que puedes jugar con eso, te vas a quemar, es lo que está diciendo Salomón. Indudablemente vas a llevar las consecuencias de meterte a jugar con algo que no debes jugar. Por lo tanto, lo que toca hacer aquí es huir. Entonces, este pasaje que acabamos de leer hace referencia a una verdad que tú tienes que tener muy clara con respecto a la fidelidad. Esto no es un asunto de voy a negociar con ella, no, yo creo que sí se puede. No, es un asunto de huir. Mire, dice Pablo, hablándole a las iglesias, le dice: huyan de la fornicación. Pero al diablo dicen: resistan al diablo. Pero la fornicación, ¿qué hay que hacer? Salga corriendo, por favor, apártese de eso, huya de eso, evítese esas circunstancias. No se ponga a pensar que usted es muy fuerte y tiene mucho dominio propio, que puede aguantar y soportar, y no importa lo que suceda, usted no va a caer. No haga eso, porque se puede quemar. No se ponga a creer que puede resistir, huya. Porque dice el que tiene rabo de paja no se arrime a la. Básicamente es eso lo que te está diciendo el pasaje. Entonces, mi querido hermano, tú tienes que entender en primera instancia cómo es la seducción de esto. Y es que precisamente es fuerte. Parece muy agradable. Pinta un mundo de fantasía, un mundo de felicidad, pinta un mundo tan agradable que es fácil caer en ella, precisamente porque es así, porque tiene ese poder tan atractivo, tan seductor. Pero las consecuencias son terribles. Y entonces, ¿qué haces para protegerte? Huye, evita. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? Una vez que tú has entendido estas dos cosas, ahora, ¿cómo tú puedes aplicar eso? Hay aquí algunas aplicaciones prácticas. Hombres, con la tentación sexual no se puede jugar. Tú no puedes permitirte concebir eso en tu mente y en tu corazón y anidarlo en ningún momento, porque te vas a quemar. La Biblia hace advertencias frente al adulterio, frente a la fidelidad y frente a las tentaciones de tipo sexual, más directamente a los hombres que a las mujeres. Y lo hace precisamente porque el hombre tiene que cuidarse más en este sentido. Y no debes jugar con eso. Esto implica entonces que debes ser radical y evitar situaciones potenciales que te lleven al adulterio o a la fornicación. Tiene que usted ser entendido de las cosas. Dice el libro de Proverbios: el avisado ve el mal y huye. El entendido, el inteligente, ve el mal y huye. Pero hay unos que se hacen los que no son tan inteligentes, saben lo que va a pasar y aún así van así de cabeza ya metidos. Tienen que ser inteligentes y huir. No transijas con eso. Eso incluye no solamente los riesgos de infidelidad a nivel físico, sino aquí en tu mente y en tu corazón. Tienes que evitarlo todo y ser radical con eso. No permitirte ningún pensamiento que codicie, ningún pensamiento que en algún momento se deleite, contemple o fantasee con una mujer que no sea tu esposa, o si eres soltero, con una mujer. No lo puedes permitir. Entonces tienes que cuidarte aquí y en todas las circunstancias. Huir. Evítelo. Cuídese. Realmente sea radical en esto. Huya. Sea firme en estas circunstancias. Pero ahora, la segunda aplicación es para las mujeres. Porque aunque no se habla directamente de las mujeres en la Biblia, que huyan de la fornicación, etcétera, para que un hombre sea infiel necesita una mujer.
Entonces también las damas están llamadas precisamente a eso, a no ceder ante las propuestas de un hombre, o a ellas o a ustedes mismas no ser causa de una infidelidad, buscarla. Son las advertencias para los dos. No sé si usted lucha con esa área en su vida. No sé si esa área en su vida es un área en la cual usted tiene constantes derrotas, continuos fracasos, que no puede controlar su mente, que no puede controlar su corazón, que anda codiciando lo que no es suyo, que anda mirando a otras mujeres, o quizás ya ha sido infiel. Bueno, necesitas arrepentirte y cambiar, corregir eso en tu vida. Necesitas corregirlo, cambiarlo. Pero hay algo más profundo en esto, y quiero que lo miremos en último lugar, y es que tú tienes que aprender a huir de la seducción del mundo. Recuerda que el domingo yo le dije a usted que el séptimo mandamiento no solamente nos enseñaba que teníamos que tener fidelidad en nuestro matrimonio, sino que nos apuntaba a la fidelidad que yo finalmente tengo que tener con Dios, porque mi relación con Dios es como un matrimonio. Él ha hecho un pacto conmigo. Por eso, en última instancia, tú tienes que huir de la seducción del mundo. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 4, el versículo 4 y 5. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: Él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros? Y hay dos términos, ya habíamos hablado de estos versículos de Santiago, porque son interesantes la manera en que él los aborda y la tipología a la que él está recurriendo. La tipología o el lenguaje que él está recurriendo, almas adúlteras y un Dios celoso, precisamente hablan de un matrimonio. Está hablándole a Santiago a los creyentes y les está diciendo: ustedes son adúlteros. Y esa palabra, ¿dónde se aplica? Principalmente en el matrimonio, pero les está diciendo a los cristianos adúlteros. Y luego dice: Dios los anhela a ustedes celosamente. ¿Y quién cela a quién? Pues los esposos son los que tienen que celar a sus esposas, o las esposas a sus esposos, porque recuerdan que el matrimonio implica y exige exclusividad. Bueno, y entonces Santiago está precisamente hablándole a los creyentes y diciéndoles: adúlteros o almas adúlteras. Mire, ellos probablemente no están cayendo en pecados de tipo sexual. Y no, déjeme ser un poco más radical. No están cayendo en pecados de tipo sexual, sobre todo en lo que Santiago está diciendo en ese capítulo 4. Pero aún así él les llama almas adúlteras. ¿Por qué? Y dice: porque se hacen amigos del mundo. Por lo tanto, tú también tienes que cuidarte de la seducción del mundo. Y mira que el mundo es tan atrayente. El mundo es como esa mujer extraña que habla y sus palabras son dulces como la miel, más suaves que el aceite. ¿No le ha parecido, en algún momento no se le ha pasado a usted por la cabeza: ay, eso está en la iglesia, es como más aburrido? En cambio, mis amigos inconversos tan chévere, como que la pasan, y uno aquí todo, ay, como usted está como que bueno, vamos a la iglesia mañana. Y usted piensa que en las fiestas es más chévere. Usted ve que pasa aquí por Piamonte, por la principal acá, por la Brasa Roja, que ya no es la Brasa Roja, pero usted sabe a qué me refiero. Y usted ve ahí la fiesta, no sé qué, eso parece de día a las 11 de la noche. Y muchos están: uy, aquí la están pasando súper bien. Y mañana es que alabaré y cantar ahí, que nada es imposible para Dios. Que hágame el favor, que controle lo que ve en su celular. Y usted mira a los del mundo y como que son tan libres, como que hay tan chévere. Aquí en la iglesia le dicen a uno que no, que uno que tiene que llegar virgen al matrimonio. Y en cambio allá le dicen es que solo planifique y nada más. Como que es más chévere allá que acá, porque es atractivo el mundo. Lo mismo que sufre una persona en su matrimonio de ser fiel en su matrimonio, se sufre en tu vida espiritual. Parece que lo que está afuera es más agradable que lo que está aquí adentro. Mi esposa me hablaba anoche de un salmo muy bonito. Dice: no te impacientes ni te irrites
a causa de la prosperidad de los malos. ¿Y por qué uno se puede impacientar e irritarse a causa de la prosperidad de los malos? Pues porque uno dice, si yo soy cristiano y me va mal, pero eso es impío y le va bien, como que es mejor estar allá que acá. Por eso el Salmo nos advierte, no te impacientes a causa, ni te irrites a causa de los malos, porque parece que allá es mejor. Usted se levanta todos los días, ora, usted se levanta, hace su devocional, lee la Biblia y Señor te busco, y usted dice, Dios se encargará de mis necesidades, pero ve que la cosa está dura. Pero por el contrario, su hermano, su vecino, su amigo, su primo, que es un apóstata, que es un borrachín, que usted sabe que es infiel, parece que le va bien en el negocio, y usted dice, pero es que este mundo está al revés, ¿cómo así? Parece que es mejor allá que acá. El mundo también es atractivo, tremendamente atractivo, que tú tienes que cuidarte. ¿Y qué es lo que Santiago? Y empecemos en las aplicaciones de ese pasaje para dar algunos ejemplos de lo que tú tienes que cuidarte. Entendamos qué es lo que Santiago finalmente le está diciendo a los creyentes en ese capítulo 4. Santiago en el capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? Dice, no vienen a causa de las pasiones que combaten en su interior. Eso dice en el versículo 1 del capítulo 4. ¿No dice acaso de lo que ustedes desean que combate aquí en su interior? Dice, ustedes desean, no tienen. Como no tienen, pelean. Piden, pero piden mal, porque piden para gastar en sus propios deseos. No tienen porque piden mal, dice Santiago. Y luego dice acá, oh almas adúlteras. Santiago entiende entonces que esos creyentes están siendo problemáticos, conflictivos, porque viven conforme a sus deseos y pasiones. Lo que los gobierna no es la voluntad de Dios, sino los deseos que tienen acá en su interior. Tienen ídolos en su corazón. Y entonces tú tienes que cuidarte de eso. Voy a decirte 3 cosas de las cuales tú tendrás que cuidarte. En primer lugar, tienes que cuidarte de vivir precisamente para satisfacer tus deseos. Y esa es la aplicación de Santiago capítulo 4. Si tú vives solamente y exclusivamente para satisfacer los anhelos y deseos de tu corazón, no conforme a la voluntad de Dios, sino lo que deseas y anhelas, estás viviendo conforme al estándar del mundo. ¿Sabes qué dice afuera el mundo? El mundo dice, lo que quieras, hazlo. ¿Qué es lo que sientes? Hazlo. Le dicen a sus hijos en el colegio, les dicen, lo que tú desees ser, lo puedes ser. Tú naciste hombre, naciste mujer, eso no importa. Lo que tú desees, hazlo. Experimenta, disfruta, goza. Claro, usted no llega a ese extremo, pero a veces sí vivimos como creyentes, sí vivimos nosotros solo para satisfacer nuestros deseos. Usamos, rompiendo el segundo mandamiento, a Dios como un ídolo. Lo tenemos a Él solamente para que nos suplan nuestras necesidades. Mire, a mí me sorprende las personas que vienen en fechas especiales. Generalmente en la iglesia, usted tiene en el año 2 temporadas en donde la gente viene más asiduamente a la iglesia. Una se llama Semana Santa. La gente viene a la iglesia. ¿Por qué viene? Por la costumbre, por el hábito. Claro, nosotros invitamos a las personas, pero ellas vienen a la iglesia. Muchos realmente sí tienen un deseo de buscar a Dios, pero hay otra cantidad de personas que están habituados mentalmente, quieren satisfacer su conciencia, y como dice el dicho, el que peca y reza, pues empata. Entonces voy a rezar todo lo que es Semana Santa y el resto del año peco, y en Semana Santa empato. Y la otra fecha importante es diciembre. Acá en esta iglesia tenemos un hábito, el 31 de diciembre nos reunimos. Tenemos una reunión que le llamamos una reunión de acción de gracias. Y vienen, ese día la iglesia está llena, bueno, hay unos que se van a viajar por allá lejos y la pasan por allá en otros lugares. Pero viene a la iglesia gente y se llena, y muchos de esos que vienen no asisten durante el año. Vienen precisamente ese día para pedir de una manera pagana que el otro año les vaya bien. Y entonces ellos, acá damos una ofrenda de acción de gracias, no una siembra. Pero ellos no dan una ofrenda de acción de gracias, dan es como una siembra diciendo que el año entrante nos vaya bien. ¿Y cuánto hay que dar para que nos vaya bien? Eso quieren. Eso es vivir conforme a los deseos, porque ellos no desean a Dios, desean es que les vaya bien. Y tú tendrías que en ese punto pensar, oye, ¿qué es lo que gobierna mi vida?
¿Qué deseos y qué anhelos hay en mi corazón? ¿Qué cosas profundas hay en mi ser que me gobiernan? Y no se engañe, sea totalmente honesto en eso. Porque nosotros somos muy susceptibles a engañarnos en eso. No, yo quiero servirle a Dios, pero en realidad ese servicio para Dios es para nosotros darnos gloria, para que seamos reconocidos. Sea sincero. Usted no puede vivir bajo los parámetros del mundo, que es satisfacer sus deseos. No puede y no debe hacerlo. Eso es ser amigo del mundo. Y dice ahí el pasaje: y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ojo, hermano. Pero hay otra cosa con la cual tú tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte de pensar como piensa el mundo. Romanos 12:2 precisamente nos llama a eso. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. Es un llamado que hace Pablo a que nosotros estemos constantemente evaluando qué pensamos, porque no podemos pensar conforme a lo que piensa el mundo, sino tenemos que pensar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero muchos cristianos están seducidos por los pensamientos del mundo. Y le voy a dar un ejemplo. En las elecciones, cuando hay que escoger un candidato político, un candidato a la presidencia o al Senado o a la alcaldía, lo que sea, muchos creyentes no toman su decisión basados en la palabra de Dios, sino en las ideas que han escuchado y que a ellos les parecen que son chéveres, no lo que dice la palabra de Dios. Y luego justifican esa elección o esa decisión usando algunos versículos sacados de contexto. Pero ellos quieren y piensan como piensa el político de turno, sea el que sea. Aquí no estamos hablando o de la derecha o de la izquierda, sea el que sea. No se escoge conforme a los principios bíblicos, sino conforme a lo que yo creo, a lo que yo me imagino, a lo que escuché. Entonces, como ahorita hay tantos influenciadores y todas esas cosas, youtubers, que le enseñan a usted de política, entonces usted vaya, escucha a ese y a ese le hace caso. Usted no lee la Biblia, sino que escucha lo que dice ahí. Esa es una forma en que se ve ahí. Igual como cuando usted toma decisiones, ¿cuál es el criterio con el cual usted toma una decisión? ¿Es un criterio secular? ¿Mundano? Por ejemplo, los muchachos cuando van a escoger una profesión, yo quiero escoger una profesión que dé plata. Así piensa el mundo. No te estoy mandando que escojas una profesión que te haga pobre, no. Pero el mundo escoge una profesión pensando primero en la plata, en lo que produzca. La Biblia nos manda a nosotros a trabajar. En la Biblia se reconoce el trabajo como algo, como un privilegio que Dios le ha dado al hombre en el mundo. Pero el mundo te dice que tienes que trabajar todos los santos días porque si no, no vas a progresar. Ese pensamiento tú tienes que quitártelo. ¿Recuerdan el cuarto mandamiento que tenemos que descansar? Bueno, tú tienes que quitarte eso porque el mundo te va a decir: no descanses. ¿Tienes un tiempo libre? Estás perdiendo plata. Eso es lo que te dice. Entonces tú tienes que aprender: tengo que descansar, tengo que un día a la semana descansar, tengo que ir vacacionar. Hasta la misma ley ya reconoce eso y le obliga a usted a tomar vacaciones. Pero hay gente que no quiere. Hay gente que en vacaciones se busca un trabajito adicional. Hay gente que viaja a Estados Unidos de vacaciones y se pone a trabajar por allá para traerse unos dólares. Ese es un pensamiento mundano. Pero así tienes que evaluar absolutamente todo lo que piensas y todo lo que crees. Hay cristianos, y lo hablábamos con mi esposa, una chica en la iglesia nos pidió el favor, tenía que argumentar algo del aborto, pero sin usar la religión, imagínense, le pusieron esa tareita. Entonces pues le mandamos 4 páginas para que tuviera argumentos y lograra defenderse, etcétera. Y pensábamos, me decía mi esposa: ay, es bueno que un día hables en la iglesia del aborto. Claro, porque hay cristianos que piensan que el aborto es válido. ¿Sabe qué piensan ellos? Pero pastor, si eso es malo, pero imagínese si violan a una mujer, ¿qué hacemos? No, pastor, le dicen a uno así. Y dice: pero este hermano, ¿qué es lo que cree? Él piensa como piensa el mundo, no como piensa la palabra de Dios. Él necesita cambiar
su pensamiento. Entonces tienes que tú tener cuidado con eso, porque el mundo es tan atractivo que te lleva a pensar como no debes pensar. Y los pensamientos finalmente te van a llevar a actuar. Y eso implica que tienes que cuidarte de no vivir como vive el mundo. Eso no debe ser tu estándar. Una de las razones por las cuales en esta iglesia nosotros no damos libertad para hacerse piercing o tatuajes a los jóvenes es precisamente eso, porque nuestro estándar no es vivir como vive el mundo. Si ese fuera nuestro estándar, bienvenidos sean los tatuajes, las ombligueras, los piercing. Hasta yo me hago una. No, los tatuajes no me gustan. Perdón, los aretes no, los tatuajes de pronto sí. Pero como no vivimos así, vivimos bajo un estándar de la palabra de Dios, no vamos a hacer lo que dice el mundo, no vamos a hacer inclusive lo que hay en otras iglesias que tú puedes ver. No, aquí no lo hacemos así. Nosotros primero pensamos lo que dice la palabra de Dios y en base a eso tomamos una determinación, una decisión. Pues tú tienes que pensarlo igual. Si no lo haces así, estás actuando conforme al pensamiento de este mundo, porque el que no anda con todos está fuera de onda, está atrasado. Lo que tú piensas determinará lo que tú haces. Tienes que cuidarte de eso. Y entonces, mi querido hermano, tenemos dos aplicaciones acá. La primera, y vuelvo a repetir para que sea muy claro esto: cuídate de la seducción, de la atracción sexual fuera del marco del matrimonio. Cuídate de la fornicación, sé radical con eso. Eso te va a pintar una fantasía, te va a pintar unas cosas maravillosas, pero no caigas en eso porque es una trampa. Al final eso es muerte, no hay más. Pero la aplicación espiritual también va para tu vida en cuanto a que tú no puedes ser amigo del mundo porque estás adulterando la relación que tienes con Dios. Entonces tienes que cuidar qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú piensas y cómo tú vives. Evalúalo todo, porque tú estás llamado a huir de la seducción, tú estás llamado a no cometer adulterio. Amén. Estás llamado a eso. Entonces, mi querido hermano, usted necesita evaluar. Si está usted jugando con la infidelidad, quizás usted ya empezó a permitirlo en su corazón. Detenga eso ya, porque ya que empezó aquí ya adulteró, pero ya que empezó aquí ya fácil va a llegar usted a consumar eso. Pida perdón aquí ya, pídalo, arrepiéntase de eso y sea radical. Mire, Mateo 5 dice que si tu ojo te es ocasión de caer, tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Es mejor irse al cielo tuerto que no al infierno con los dos ojos. ¿Y por qué el Señor Jesús habla así? Porque en este asunto hay que ser radical, tomar decisiones firmes, radicales. Tienes que ser radical en eso. Entonces, si estás siendo tentado en algo de eso, hermano, sé radical. Ejercítate en eso, en ser fuerte. Huye. Pero si ese no es tu caso, aún así tienes que cuidarte, porque el mundo también es atractivo y te va a engañar y te va a colocar ideas y te va a colocar pensamientos y te va a intentar de que tú pienses de una manera, que tú actúes de una forma, con el objetivo de llevarte a ser lo que no debe ser, a vivir como un cristiano, pero no un verdadero cristiano, sino que estás viviendo conforme al estándar del mundo, metido en la iglesia, engañado. No. Tú necesitas evaluar y revisar esto, y mira lo maravilloso de lo que Dios ha hecho. Cuando tú cultivas tu lealtad y tu fidelidad en el matrimonio, inmediatamente estás trayendo entrenamiento para tu santidad. Porque cuando tú aprendes a ser radical en esta área de la sexualidad, tú estás ganando muchas cosas en tu vida con respecto a la santidad. Te va a ser mucho más fácil empezar a dominar los pensamientos, todos los deseos, todas las demás pasiones que puedan intentar dominarte y seducirte. Te va a ser más fácil porque Dios, estoy seguro, ha organizado su palabra y lo que Él ha hecho para enseñarnos en lo que yo practico aquí en esta tierra tiene repercusiones en la eternidad.
Entonces ser fiel en tu matrimonio, los solteros que están acá, ser castos y puros hasta que se casen, mantener sus cuerpos consagrados a Dios hasta que se casen, te va a enseñar a ser victorioso no solamente en la sexualidad, en muchas otras áreas también. Así que hay mucho que ganar cuando somos fieles. Mucho que ganar cuando decimos: no voy a transigir con esto, bajo ninguna circunstancia voy a permitir que la infidelidad domine o controle mi mente o mi corazón. Vas a ganar muchísimo. Entonces, hermano, huya de la seducción. Fíjese, ese es el punto inicial. No se deje seducir, porque después va a cometer adulterio. No se deje seducir, huya de eso. Póngase en pie, por favor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra esta tarde, esta noche. Entendemos, Señor, que lo que ofrece el mundo parece tan agradable, parece tan deseable, parece que da la felicidad y ahí está la plenitud, pero es un engaño, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de esto. Ayúdanos, Padre Celestial, a no transigir, a no negociar, a no jugar con la seducción, no, sino a ser radicales, a ser firmes. Por favor, Señor, ayúdanos. Te lo suplico, Padre, ayúdanos. Si tú estás luchando con algo de esto, con alguna de estas áreas, si tu debilidad más dominante ahorita es precisamente esta área de la sexualidad, pídele a Dios que te ayude. Dile: Señor, yo quiero ser puro. Ayúdame, perdóname. Dile: ayúdame, Señor, a tomar las decisiones radicales, por favor. Ayúdame a ser radical en esto. Necesito que tú me ayudes a ser victorioso. Y Dios está para ayudarte a vencer. El Espíritu Santo está para fortalecerte. Él está ahí, acá. Pero, Señor, también ayúdanos para no dejarnos seducir del mundo, para no dejarnos engañar, pensando que lo que está afuera es mejor que lo que está acá, que ser cristiano es ser aburrido, que en cambio en el mundo todos se divierten y la pasan rico. Señor, ayúdanos a entender que eso es un engaño. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos. Ayúdanos a ser radicales, Señor. Aquí estamos. Lo único que yo quiero hacer es fiel para ti. Lo único que yo quiero es agradarte a ti, Señor. Y te pido que nos ayudes, Padre Celestial, en esto. Gracias, mi Señor Jesús, por esto. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Amén y amén, 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 amén.